Nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay muchas cosas que aprenderle a nuestro Señor Jesucristo como maestro, para nosotros los líderes que queremos servirle de una manera honorable, agradable hacia Él. Pero la palabra del Señor nos muestra que su humildad, la humildad de Jesucristo, estuvo reflejada en diferentes escenas cuando estuvo aquí en la tierra. Él se sometió absolutamente a la autoridad de su Padre. Cumplía con las profecías que estaban escritas de Él desde el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era una forma de lo que había de venir. Hay muchos tipos que nos llevan a ver actitudes, comportamientos, patrones que nuestro Señor Jesucristo trajo cuando caminó en esta tierra. Entonces hay figuras, hay símbolos del Antiguo Testamento, pero también hay escenas, hay profecías que demuestran cómo se cumple la palabra del Señor. Pero lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy es que aprender de esa humildad de Jesucristo nos va a llevar a un lugar. ¿A dónde lleva la humildad? Comencemos con lo que dice la palabra. En Zacarías capítulo 9, el Señor viene hablándole a su pueblo, mostrándole cuánta desobediencia, cuánta rebeldía, cuántas cosas se estaban dando alrededor de su pueblo. Pero a través del profeta Zacarías dice algo maravilloso. En el versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vemos que hay una profecía que el Señor dice: en algún momento te vas a alegrar cuando se dé el tiempo de esa visitación, el tiempo en que llegó el Mesías Salvador a esta tierra. ¿Cuándo se cumple esta profecía de Zacarías 9? Se cumple en Mateo capítulo 21 y lo conocemos como la entrada triunfal. Es un precioso texto porque es la última semana de la pasión del Señor. Se le llama la pasión porque es la más intensa, es la que tiene unas connotaciones muy fuertes en la vida del Maestro, en la vida del Mesías, y para nosotros tiene real importancia, porque en verdad nos enseña cómo debemos nosotros adaptarnos a su palabra nosotros comportarnos en realidad. Y allí en capítulo 21 de Mateo, los versos 5 y 7, el 5 dice: decid a la hija de Sión. ¿Recuerdas la profecía de Zacarías 9? He aquí tu rey viene a ti. Allá iba a venir, aquí ya llegó. Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. El Señor dio unas instrucciones. El Señor Jesucristo, cuando se acerca a Jerusalén, dice que llegó a un lugar que se llamaba Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Era el creador de los cielos y de la tierra, el Hijo del Dios Altísimo, el que estuvo desde la creación, el que tenía poder, control y dominio sobre la creación. Estaba haciendo viva esa profecía y escoge el lugar, escoge los acontecimientos, pero lo que más alegra mi corazón cuando leo la palabra es la manera tan maravillosa, tan didáctica, tan humilde en la cual el Hijo del Dios Altísimo toma de su creación y nos da un gran mensaje, ¿verdad? ¿A dónde lleva la humildad? Si Él nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde. La humildad nos lleva a desear someternos. Desear someternos. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Que
ames misericordia y que andes humildemente. Andar humildemente. Tiene que haber un deseo de nosotros, dentro de nosotros, de poder someternos a Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Su Santo Espíritu en nosotros nos lleva a asumir el deseo de ser humildes y poder vivir la palabra. Entonces, ¿qué pide el Señor de ti? Que andes humildemente, que desees someterte a Él. Es un establecimiento en nuestras vidas y está fundamentado en una promesa. El Salmo 138, 6 dice la palabra que Él mira de lejos al soberbio, pero atiende al humilde. Entonces, ¿a dónde nos lleva la humildad? A un sometimiento de mente, de alma, de cuerpo, o sea, consciente. Nosotros debemos ser conscientes de que al someternos al Señor, Él nos va a atender, porque es una promesa y se va a cumplir. Es una característica también de los que desean someterse al Señor. Lo dice el Salmo 34, 2. Lo oirán los humildes, los mansos, y se alegrarán. Entonces vemos que al desear someternos, esta humildad produce en nosotros que las promesas de Dios se cumplan, que podamos andar humildemente, que podamos ser atendidos por Dios y que el Señor nos oiga. ¿Cuántos desean que Dios les oiga? ¿De qué manera te estás acercando a Dios? ¿Es de manera humilde o es arrogante o es orgullosa o es altiva? Entonces, número 2, ¿cómo vemos nosotros que ha de llevarnos? ¿A dónde ha de llevarnos la humildad? A esperar el cumplimiento. Y como lo dice la palabra en Zacarías 9, ahí fue profetizado que Él vendría, el Rey vendría, manso sobre un pollino, y lo vemos que se dio en los evangelios, pero Mateo capítulo 21 nos los explica grandemente. Entonces, en las promesas de Dios, cuando se esperan con humildad, se cumplen, ¿verdad? Se cumplen en el tiempo de Dios. Isaías 9:6 nos dice su palabra que Él es el príncipe de paz. Y ahora te voy a contar por qué es importante que veamos a nuestro Señor como manso. Él dijo, aprendan de mí, soy manso y humilde, pero la palabra profetizaba que Él venía como un príncipe, príncipe de paz. Estoy hablando del cumplimiento de lo que significa ser humilde. Muchos la verán y la creerán. Este hecho ocurrió maravillosamente allí en Mateo 21. Muchos llegaron a tirar árboles, ramas de árboles, coronas, o sea, muchos se alegraron. Vieron ese tiempo y decían, Hosana. Hosana significa salva, Rey, salva en las alturas. O sea, a través de ti Dios nos puede oír, sálvanos. Las personas que estaban allí estaban esperando un rey militarmente fuerte, pero hubo algo de la autoridad, de la majestad, de la humildad del Señor, en la cual quizás algunos conocían esa profecía de Zacarías 9:9. Y como Él fue el cumplimiento, entonces lo recibieron y le llama la palabra que fue una entrada triunfal, la de Jesucristo, pero lo hizo de una manera humilde. ¿Cómo sabemos nosotros que es humilde? Porque resulta que los caballos se usaban en esa época para salir a la guerra. El caballo representaba un símbolo de fuerza y de guerra, mas el asna o el burrito era usado por los príncipes cuando salían en ceremonias o en salidas de paz. En salidas ceremoniales iban representando la tranquilidad que se vivía en su época. El asna era símbolo de tiempos de paz. Entonces, ese príncipe de paz cumple con esa profecía allí en capítulo 21 y muchos la vieron y la creyeron. Gloria al Señor. Vemos entonces que buscar o desear la humildad conduce a la exaltación. ¿Por qué? Porque es enseñada por Cristo. Lo vemos cuando Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La vida del Mesías fue elevada. O sea, cuando nosotros preguntamos, ¿y a dónde me llevará la humildad?
¿Es necesaria la humildad en mi vida o por qué yo debo considerarla y discernir sobre ella? Nosotros vemos que en el Señor Jesucristo, dice la palabra, que Jesús fue elevado al lugar de máximo honor, porque realmente Él se sometió a su Padre. Y eso lo vemos nosotros en muchos pasajes del Nuevo Testamento que se cumplían del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que el desear, el ver a dónde nos lleva la humildad, al final conduce a la exaltación, porque perfecciona la fe de aquellos que creen, lo dice Hebreos 12:2. Así como Jesús soportó sin importarle la vergüenza, porque Él veía el cumplimiento de la liberación y de lo que iba a traer en verdad la bendición de su humildad. Entonces, estas profecías del Antiguo Testamento vemos nosotros que se ajustan a lo dicho con los profetas, pero vemos asimismo que estas escenas de humildad fueron entregadas para que nosotros pudiéramos ver que, aunque era rey y era el Mesías, lo hizo de una manera absolutamente maravillosa. El Señor cambió las armas de guerra por armas de paz, y lo dice el apóstol Pablo. Nuestras milicias, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Este Mesías, nuestro Señor, fue enviado por Dios como un mensajero de paz, porque dice la palabra que Él fue el Dios justo y victorioso. Y el Dios justo y victorioso se levanta para salvar. Y esta salvación consistía en el cuidado y en la provisión de la cual hablan los evangelios. Por eso el evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿Qué vemos nosotros a través de este ejemplo? Vemos la bondad y la hermosura de Dios, que siempre viene a través de una palabra de restauración, porque Cristo trajo el ministerio de la reconciliación y pudo sacarnos o traernos de la luz del reino de las tinieblas a la luz admirable de Él. Y vemos por qué realmente el Señor fue aclamado de tal manera, porque su obediencia se vio reflejada altamente, lo portaba su mansedumbre, y tenemos que aprender de ella. Hoy, como líderes, como siervos del Dios Altísimo, estamos viviendo épocas turbulentas, épocas de fama, épocas de gloria, pero tenemos que aprender lo que dice la palabra, que para poder ser realmente siervos o hijos de Dios, nosotros no podemos entrar en competencias o establecer absolutamente nada que nos aleje de Él. Fuimos llamados, fuimos escogidos, pero para hacer su voluntad. Fuimos llamados, fuimos escogidos en verdad para que nosotros podamos ver que la humildad nos lleva a un lugar de cercanía y de intimidad con el Padre. Así que yo te invito a que reflexiones sobre tu vida, sobre el ministerio que Dios te ha dado, y tú puedas ver que esta humildad que representó a nuestro Señor Jesucristo y que Él la vivió, también pueda estar en ti y en mí cada vez que podamos servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios te bendiga, Dios te guarde.